Muy buenas tardes, amigos de Galdar, amigos de Guía, amigos de la aldea, amigos de Moya y amigos de Gaete. También muy buenas tardes a los amigos de toda Gran Canaria, así como todos los amigos de la península ibérica. También queremos saludar a los amigos de Latinoamérica, decirles que hoy tenemos un tema muy interesante que va a hablar nuestra compañera Yolanda, que tiene que ver con todos los requisitos que se tienen que cumplir a la hora de usted comprar una vivienda. Un servidor les va a hablar a ustedes acerca de dos temas muy novedosos, son jurisprudencias del Tribunal Supremo Español. Una va a hablar sobre el valor probatorio de la declaración del imputado ante la policía y la otra tiene que ver con el interés del menor impide limitar temporalmente la atribución a su favor del uso de la vivienda familiar en caso de separación conyugal. Un tema de derecho penal muy actualizado, puesto que esto es lo que vemos día a día, y un tema de derecho civil de familia, el cual estamos muy seguros que a todos ustedes les va a interesar. Mi amiga Yoli va también a otorgarles el correspondiente saludo. Hola, buenas tardes. Como cada semana que estamos aquí con ustedes, les agradecemos que nos acompañen y esperemos que todo lo que les ponemos en conocimiento esta tarde sea de su interés y les sirva en algún momento puntual que estén pasando cotidiano. Este programa, Un abogado siempre a tu lado, está diseñado con dos propósitos. El primer propósito es educarnos nosotros. De esta manera nosotros como profesionales del derecho nos mantenemos al día de los temas que constantemente se van moviendo, porque el derecho es algo que se mueve como se mueve la sociedad. En segundo lugar, para mantenerlos al día todos ustedes y aquellos que desconocen de los términos jurídicos, que lo conozcan a través de este programa. Los estudiantes de Derecho, los abogados y aquellas personas interesadas en conocer el derecho español a través de este programa van a tener la posibilidad de aprender un poquito acerca de él. Les digo que realmente dentro de la serie de programas que en la televisión vamos viendo, la cual le llaman la caja tonta, aquellas personas que quieran apreciar algo de calidad pueden ver un programa como el nuestro. Decirles también que este programa es un servicio a la comunidad otorgado por el Bufete Jurídico Luciano y Asociados. Este servicio a la comunidad lo hacemos con dos propósitos. Primero, que si usted tiene alguna duda jurídica con relación a cualquier asunto, usted nos puede llamar al programa y si tiene cualquier duda y no quiere llamar al programa, puede visitarnos en la calle Doramas número 26, en donde está nuestro despacho principal aquí en Galdar, o puede pedirnos citas a través de los teléfonos que más adelante nuestro técnico va a ponerles a continuación. Así es que sin más, este programa de Un abogado siempre a tu lado, va a empezar con las novedades judiciales. Así es que pasamos a la siguiente sección. José, no te... Acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Como todos ustedes comprenderán, esto es un programa en directo. Cuando los programas son en directo, muchas cosas ocurren, muchas ocurrencias ocurren. De modo que, sin más preámbulo, vamos a pasar a esta pequeña novedad judicial que tiene que ver mucho con el ejercicio del derecho penal y también tiene que ver mucho con los derechos de los individuos a la hora de declarar. Miren, vamos a hacer un preámbulo. Muchas veces cuando a ustedes lo han denunciado, usted lo llaman para trasladarse hasta la Policía Judicial. La Policía Judicial puede ser en este caso la Guardia Civil, o puede ser la Policía Local, o puede ser la Policía Nacional. Entonces, como a usted lo van a citar porque usted está denunciado, cuando usted llega al cuartel de la Guardia Civil o al destacamento policial, a usted le van a hacer una serie de interrogatorios. ¿Qué ocurre con estos interrogatorios? Muchas veces estos interrogatorios, la ley dice que dentro de los derechos del detenido está que sea asistido por un abogado de oficio en caso de no tener un abogado particular.
Pues muchas veces en estos interrogatorios hay personas, hay individuos que supuestamente se autoinculpan. Digo supuestamente porque lo que vamos a analizar ahora tiene que ver con ese autoinculpamiento de estos detenidos en la policía judicial. Vamos a ver, ¿cuál es el valor probatorio de una declaración de un imputado? La policía judicial, entiéndase como dije, Guardia Civil, Policía Local o Policía Nacional. ¿Cuál es el valor probatorio de este individuo ante el juez? Bien, según la Sala Segunda del Tribunal Supremo, esta sala ha adoptado un acuerdo del Pleno no jurisdiccional de fecha 3 de junio de 2015 sobre el valor probatorio de la declaración del imputado ante la policía, que dice que si esta declaración ante la policía no está corroborada ante la sede judicial, dicha declaración no tiene ningún valor probatorio. Entiéndase bien. Sabemos que cada cual tiene que hacer su trabajo. Por ejemplo, nosotros como auxiliares de la justicia, los abogados, tenemos que defender a nuestro defendido, valga la redundancia. Tenemos que defender los intereses de esa persona que está detenida. La policía judicial, como auxiliar de la justicia, tiene que hacer las averiguaciones e investigaciones del lugar para poder conformar un expediente que va a llegar ante la tercera persona, que en este caso es la que va a aplicar justicia. Estamos hablando del juez, en este caso el juez de instrucción. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la persona detenida iba a la policía y decía, no, yo soy culpable de todos los hechos. Entonces, como era culpable de todos los hechos, dice un proverbio jurídico, un principio jurídico dice, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, si yo me autodeclaro culpable, no hay que probarme nada. Pero dice el Pleno de la Sala del Supremo, no es así. Si usted se declara culpable ante la policía judicial, ese valor probatorio no tiene ninguna validez ante el juez. Así, según la Sala del Tribunal Supremo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación en sede policial son acreditados como veraces por verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpación pueden constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Vamos a aclarar esto. Estamos hablando de que dice el Supremo que el valor probatorio de esas declaraciones de autoinculpación en la sede policial no tiene ningún valor probatorio, con una excepción, y es que si esa autoinculpación está avalada por medios de pruebas reales, entonces sí tiene un valor probatorio. El contenido del acuerdo es el siguiente, por ejemplo, dice ese acuerdo del Supremo: las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio, no pueden operar como corroboración de los medios de prueba, ni ser contrastadas por la vía del artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué dice el artículo 714? Pues bien, el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que cuando una persona ha declarado, y eso consta en un acta, un atestado en parte, sencillamente lo que hay que hacer es leer esa acta y darla por válida. Dice aquí el Supremo que eso no tiene ninguna validez y que aunque se lean y ya haya declarado, no tiene ningún tipo de validez. También sigue diciendo, ni cabe su utilización como prueba preconstituida en los términos del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué dice el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Bueno, dice que en caso de que la persona haya declarado mediante esa acta, si esa persona no va, si esa persona ya se autoinculpó, con el hecho de que vayan como testigos los agentes policiales que actuaron en esa autoinculpación, sencillamente ya la persona, tendría validez. Pero dice esta resolución del Supremo, de este Pleno, que no, tampoco
de esa manera tiene ningún tipo de validez. Ahora, dice que tampoco pueden ser incorporadas en el acervo probatorio mediante la llamada como testigo de los agentes policiales que las recogieron, lo que le acababa de decir. No tiene ningún valor probatorio, aunque los agentes que hicieron, ante quien declaró la persona en el momento y se autoinculpó de ese hecho, aunque vayan como testigos, que muchas veces esto lo vemos siempre en materia penal, que se lo digo por experiencia, han elevado el acta, el juez cita como testigos a esos agentes policiales que levantaron, que hicieron la investigación, que hicieron todo, los citan como testigos para que vayan a declarar al juzgado de instrucción y le toman declaración, y para el juez esas declaraciones de esos funcionarios tienen validez como testimoniales. Sin embargo, dice el Pleno del Supremo que ya eso no puede ser así y que el valor probatorio de esas declaraciones no tiene ninguna validez. O sea, que si usted va ahora mismo a la policía y usted declara, es como si no declarara. Si usted se inculpa, es como si no se inculpara. ¿Entiende? Por eso muchas veces, muchos abogados, y cuando tenemos que estudiar un expediente, nos vamos directamente a la investigación del juez de instrucción. ¿Por qué? Porque si hay una contradicción entre lo que dijo el detenido en la policía judicial, ante el juez de instrucción es probable que declare una cosa muy distinta a lo que declaró en la policía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando van a la policía solamente por el hecho de estar rodeados de militares, en este caso de policías, se asustan y quieren salir de ahí. Yo me acuerdo, yo tenía un caso en Arucas que el detenido me dijo a mí, mira, yo me conformo, yo hago lo que sea, yo lo que no quiero es pasarme un día aquí en el calabozo. Muchas veces eso pasa cuando la persona va al destacamento o al cuartel de la Guardia Civil, la persona lo que quiere es salir de ahí. Yo digo lo que sea, con tal de yo salir de aquí, como no voy a caer preso de una vez, yo digo lo que sea, me autoinculpo y termino de esto rápido. Entonces, debido a todas esas presiones psicológicas que el individuo tiene a la hora de acudir a un cuartel de la Guardia Civil o a un destacamento policial, entonces debido a esto la Sala del Supremo ha tomado esto en cuenta. Ahora, hay una excepción a esto y dice la misma Sala, sin embargo, cuando los datos objetivos contenidos en la autoinculpación son acreditados como veraces por verdaderos, oiga bien, verdaderos medios de prueba, el conocimiento de aquellos datos por el declarante evidenciado en la autoinculpación puede constituir un hecho base para legítimas y lógicas inferencias. Y para constatar a estos exclusivos efectos, la validez y el contenido de la declaración policial deberán prestar testimonio en el juicio los agentes policiales que la presenciaron. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de un hecho puntual. En la calle, una persona, un individuo, comete un hecho, coincidencialmente está pasando un agente policial por el lugar donde el individuo está cometiendo el hecho. El individuo va al cuartel de la Guardia Civil o al destacamento de la policía y confiesa que sí, que él es culpable. Hay testigos. Los agentes policiales estuvieron ahí presentes. Entonces, al estar presentes los agentes judiciales y haber los testigos que están corroborando realmente esa autoinculpación, entonces en ese caso, aunque el individuo haya declarado en la policía o en la Guardia Civil, en la policía judicial, esa declaración sí tiene un valor probatorio. Hay un muerto, por ejemplo, como se está viendo esto con el asunto de la supuesta violencia de género. Digo supuesta porque violencia de género es violencia tanto de una parte como de la otra. Entonces, violencia de género tiene que ser la violencia del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Entonces, digo, hay una prueba clara de que el individuo le dio un golpe a su esposa. La esposa va con los certificados médicos, etcétera, y interpone la denuncia. El individuo va en la Guardia Civil y declara que sí, que cometió los hechos. Están las pruebas más que acreditadas ahí, él se ha autoinculpado, entonces en ese momento sí tiene validez la declaración que ese individuo ha hecho ante la policía. Así es que esperamos que esta nueva disposición del Tribunal Supremo
aquellas personas que estamos ejerciendo el derecho, nos sirva de ayuda para nosotros poder alegar esto, sobre todo los abogados de oficio, poderlo alegar ante el juez de instrucción al momento que se están levantando las correspondientes actas de declaración, a fin de nosotros poder ayudar a nuestros defendidos. Yoli me está mirando y Yoli, yo sé que quiere decir algo. Así es, Luis. La verdad es que me parece un tema bastante interesante, porque sí que es cierto que hay que defender al presunto culpable, porque, como bien has dicho, cuando él declara se puede encontrar un poco hostigado y terminar culpándose, pero también hay que ver un poco la otra parte, ¿no? Y entonces que también lo que se diga ante la policía, que a lo mejor sí resulta ser cierto, que no quede al final siempre como en agua de borraja y no sirva para nada. Entonces me parece muy bien que se haya tomado esta medida para que un poco la pelota se quede en mitad del campo, ¿no? Sí, pero hay que ver la sustancia de esta toma de decisión. Fíjate, estamos hablando del valor probatorio, porque mira lo que pasa, Yoli. Cuando tú estás ejerciendo el derecho te encuentras con algo y son las contradicciones. Entonces, a veces cuando el individuo está ante el juez de instrucción que declara algo completamente distinto a lo que ha declarado en la policía, hay jueces que te dicen, no, pero vamos a ver, usted declaró esto en la policía y ahora usted me está declarando esto. Entonces el individuo no sabe qué hacer, dice, bueno, sí, entonces el juez le dice, pero vamos a ver, ¿qué es mentira? ¿Lo que me está declarando a mí o lo que declaró en la policía en su momento? Entonces por eso es, aquí en España, gracias a Dios, en España no funciona lo que funciona en otros países, por ejemplo, que los individuos están en el cuartel y se les sacan declaraciones a la mala. O sea, sencillamente hasta se le dan golpes y se le dan, claro, se torturan y salen con una declaración y como es un acta levantada por un funcionario judicial, en este caso la policía, tendría validez porque es un acta de la policía. Bueno, el tipo se declaró culpable, pero muchas veces, por ejemplo, en aquellos países, no se sabe, o sí se sabe, de dónde sale esa declaración. Entonces, lo que el Supremo está queriendo hacer aquí, Yoli, es decir, bueno, vamos a ver la circunstancia en la que esa persona declaró en la policía y vamos a ver por qué ante el juez de instrucción está declarando de otra manera. Entonces, ante el juez de instrucción está declarando de otra manera porque está más amplio, claro. Ya no está rodeado de tanto, está rodeado de personas civiles, ya ve la cosa desde otro punto de vista. Claro, por eso comentaba que es bueno porque protege la indefensión del detenido al llegar a las dependencias policiales. Exacto. Pero a la vez, con esto que han introducido ahora, a la vez están haciendo que si realmente los hechos se han cometido, no se escaquee tampoco diciendo después ante el juez instructor, no, yo no fui, y cambiar la declaración. Si hay unas pruebas fehacientes que corroboran lo que él declaró en las dependencias policiales, entonces ya será otro tema. Por eso decía que creo que ahora se compensa un poquito más, ¿no? Exactamente. Muchas veces, uno de los derechos del detenido está en no declarar. Entonces, muchas veces los detenidos lo que hacen es, cuando le preguntan en la policía judicial, ¿usted va a declarar? Dice, no, yo declaro ante el juez. ¿Entiendes? De esa manera se evitan, claro, las contradicciones. Porque hay un asuntillo, Yolanda, que en el ejercicio del derecho tú lo ves y tú te ríes. Porque hay muchas personas van y dicen, bueno, mira, yo digo la verdad, ¿vale? Nadie te está diciendo que diga mentira. Y van, no, yo voy a declarar lo que pasó. Y es verdad, declara lo que pasó, ¿vale? Y dan bla, 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 y empiezan a contar cosas de atrás, de adelante, o sea, cosas que no tienen nada que ver con el hecho. Y que sencillamente se toman, se declaran, se vacían, se ponen en las actas y después son cosas que perjudican al detenido. Y cuando esas cosas ocurren, entonces para nosotros los abogados defender esa situación se nos hace un poquito más incómodo. Pero Yoli, yo creo que el tema para los ejercientes del derecho y para los individuos en general tiene mucha validez porque es un tema muy actualizado, porque fue aprobado apenas ahora, el 3 de junio. ¿Cómo va a ser?
Sí, pues mire, lo aprobaron justamente hoy, 3 de junio del 2015. Justamente hoy fue aprobada esta resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. O sea que nosotros estamos completamente al día con relación a estos temas de derecho penal. Más no se puede estar. Ya más no se puede. Yo pensé que estábamos más, o sea que hoy estábamos a 5, pero hoy estamos a 3 y efectivamente esto fue aprobado justamente hoy. De modo que vamos a pasar ahora a la primera ponencia de Yolanda y esperemos que a todos ustedes les agrade porque es un tema muy interesante que tiene que ver con la vivienda. Hola, como ya les ha comentado Luciano, yo les voy a hablar de la compraventa de la vivienda en mi ponencia. Creo que es un tema que siempre está de actualidad, aunque es verdad que con el tema de la crisis eso ha estado un poco más parado, pero aún así no quita que sea un tema de actualidad porque, como veréis, en la ponencia se va a hablar también de la compraventa de obra nueva. Entonces, usted puede que se encuentre en un caso de haber comprado una vivienda hace ya unos años que se estaba construyendo y se paró la construcción o pasaron una serie de irregularidades y usted se encuentra estancado en esa situación, a lo mejor sin haber podido hacer nada o sin saber qué hacer, pues con todo lo que os voy a explicar podrán saber esas situaciones y otras relacionadas con este tema. En la compraventa de la vivienda hay que diferenciar dos supuestos, que es el de la compraventa de la obra nueva o la compraventa de segunda mano, que se suele realizar esa entre particulares. En la compraventa de obra nueva, que el contrato se suele realizar entre el comprador y la promotora, se diferencian también dos supuestos, la compraventa en construcción y cuando ya está construida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar primero cuando compras una obra nueva que está en construcción y os voy a ir informando de cosas que tenéis que tener en cuenta, qué derechos tenéis, de qué os tienen que informar, los impuestos que se pagarían, si hay irregularidades, qué es lo que podéis hacer legalmente, etcétera. Entonces, la primera información respecto a la compraventa de obra nueva que está en construcción, a la hora de comprar una vivienda en estas condiciones, la promotora deberá proporcionarle siempre la siguiente información: los datos de inscripción de la empresa promotora en el registro mercantil, los planos generales y detallados de la vivienda, las instrucciones sobre el uso y la conservación de las instalaciones, una memoria de calidades y el precio total y la forma de pago. Es muy importante que con todos estos informes que les pasa la promotora, la publicidad que se entregue sobre la vivienda nueva en construcción vincula a la promotora como si se tratase de un contrato, por lo que es obligado a cumplir todo aquello que ha venido anunciando en la oferta, ¿no?, de la obra nueva a la hora de comprar esa vivienda. Por ello es muy importante conservar todos los anuncios, los folletos que se hayan estado repartiendo para promocionar esa obra nueva, para que en caso de que usted tenga que reclamar por vía amistosa o judicial, tenga cómo demostrar que eso ha sido así, porque, como ya comentaba, vincula como un contrato y la empresa tiene que hacer frente a la publicidad que ha estado haciendo y con las condiciones que la ha estado haciendo. Con respecto también a la vivienda en construcción, hay que saber algo respecto a la señal y las cantidades periódicas que se entregan a cuenta. Como ustedes saben, cuando uno compra una vivienda en construcción, se entrega una señal y unas cantidades periódicas para ir reservando esa futura vivienda, ¿no? Para adquirir la vivienda deberán de entregar una suma de dinero en concepto de señal, que es lo que se llama en el mundo legal en las arras penitenciales, que permitirá reservarla a su favor hasta que se celebre el contrato de compraventa. Con lo cual, usted, si le ha gustado una casa, pues da una señal, que son las arras penitenciales, y que le dirán qué cantidad será, en la que él dará 1.000, 2.000 euros, lo que sea, y esa casa, esa vivienda, no la pueden ofrecer a otra persona hasta la firma del contrato de compraventa. Se van a poder dar, con respecto a las arras o a la propia vivienda, una serie de situaciones que es que a lo mejor usted vaya a desistir y diga, bueno, sí, la reserve, pero ya no me interesa, he encontrado otra mejor o más barata, ¿no? Entonces, si finalmente decide no comprar la vivienda, generalmente la cantidad que se ha entregado como señal se va a perder. Esto normalmente se firma un contrato de arras penitenciales entre usted y la promotora, en el que todas estas estipulaciones vienen
vienen establecidas. Con respecto a cualquier contrato, que es más, siempre son como muy difíciles de entender a veces para los ciudadanos de a pie, nuestro despacho siempre está abierto para que acudan con nosotros con ese contrato que le está enseñando la promotora, para que nosotros le podamos ayudar en una consulta a poderle decir si tiene todas las estipulaciones concretas, si le falta algo, si le conviene reclamar que introduzcan una nueva cláusula, lo que sea. De esa manera usted se encontrará más tranquilo a la hora de ir firmando. Si decide adquirir la vivienda, es frecuente comprometerse también a la entrega de ciertas cantidades periódicas, que es lo que estaba yo hablando, que pueden ser mensuales o semestrales, mientras se constituye la vivienda hasta la firma del contrato de compraventa. Y esta cantidad se descontará del importe total de la misma. Es decir, si la vivienda cuesta 300.000 euros y usted hasta la firma del contrato va dando unas cantidades a cuenta, esas cantidades se van a descontar de la cantidad final que suponga la compraventa. Bueno, esto sería con respecto a la señal y a estas cantidades periódicas. También deben de saber que existe un seguro de compraventa de la vivienda y qué pasa con la devolución de las cantidades que se han entregado a cuenta. Las cantidades que se entreguen a cuenta de forma periódica deben de ser garantizadas por los promotores de la vivienda mediante un seguro o aval. Esto es muy, muy, muy importante. Esas cantidades tienen que estar aseguradas para que usted tenga la garantía de que se sepa que esas cantidades se están entregando a la promotora. En los casos en que la construcción no llega a iniciarse o no se termine, la promotora estará obligada a devolver dichas cantidades incrementadas, generalmente en un porcentaje que se ha determinado en el contrato. Por eso es muy importante que se firme ese seguro o aval, ¿no?, de esas cantidades. Para exigir la devolución de las cantidades entregadas de forma periódica, deberá formular a la promotora una petición solicitando la devolución. Realiza esta petición de modo fehaciente, que quede constancia de que la ha hecho a través de un burofax, de un requerimiento notarial, de un telegrama con acuse de recibo. Es muy importante que quede constancia de que usted ha requerido la devolución de esas cantidades. Si el promotor no contesta a esa petición, puede dirigirse a la compañía aseguradora o a la entidad financiera que prestó el aval para solicitar la devolución del capital entregado a cuenta de la compra de su vivienda. Para ello, asegúrese a la forma de firmar el precontrato de que en el mismo figura ese seguro y aval. Por eso les comentaba antes, ¿no?, que cuando vayan a firmar cualquier tipo de contrato y ustedes no estén muy seguros de si todo lo estipulado está correcto, siempre podría ser conveniente acudir a un abogado para que le eche un vistazo y vea si hay algo un poco anormal o se está faltando a un derecho que ustedes tienen. Por su parte, el promotor deberá entregar la póliza individual de este seguro del que estamos hablando o algún documento que acredite la existencia del aval e información sobre los mismos. De esta forma, usted podrá conocer cuál es la cantidad del capital que se cubre, cuál es la duración de la póliza, etcétera. Todos aquellos requisitos y todas aquellas características que tienen en la póliza, con esa copia individual que usted se le está dando, se le va a informar de todas las características que tiene la misma. Entonces, bueno, esto, como ya ven, es muy importante, ténganlo en cuenta también a la hora de firmar los contratos con la promotora, que también se encuentre este seguro y aval. El contrato de compraventa de la vivienda y la escritura pública. En este punto es muy importante, vamos a hablar qué relación hay entre la compraventa y la escritura pública y la necesidad de hacerlo, ¿no? El contrato privado de compraventa se celebra entre usted, que es el comprador, y el vendedor, que es la promotora, y en el mismo debe de constar lo que les voy a decir a continuación. Los datos de la parte, tanto del comprador como del vendedor. En el comprador, pues el domicilio, el DNI, la promotora también con sus características. Si tienen la capacidad legal necesaria para celebrar un contrato, ambas partes. La identificación de la vivienda, deben de indicar la superficie, los lindes posibles, los anejos, si tiene garaje, si tiene trastero, el plano de la vivienda y la memoria de calidades, el precio y las condiciones de adquisición. Con respecto a este tema, pues debería de venir la cantidad periódica que se va a pagar, así como la póliza del seguro de la que hablé anteriormente, que se presta para garantizar esas cantidades entregadas, la cuenta corriente que se designa para realizar el pago de esas cantidades y la penalización que se estipula para el caso de que usted no realice los pagos o para el vendedor si no ofrece las calidades prometidas, ¿no? Eso también tiene que venir establecido todo en el contrato. También figurará el importe de los impuestos que habrán de satisfacerse, lo cual lo mencionaré después para que sepan qué gastos van a tener a la hora de adquirir una vivienda.
la fecha de la entrega y la penalización que la constructora debe de satisfacer al comprador por cada mes de retraso respecto a la fecha prevista para la entrega. Esto es muy importante, por eso siempre les digo que parece que no, que bueno, firmas un contrato y ya está todo ahí escrito. Hay muchas cosas que a lo mejor usted, como no está metido mucho en este mundo, no conoce y no sabe qué derechos tiene. Pues como ve, si no le entregan la vivienda en el plazo que se ha establecido, usted tiene unos derechos que puede intentar defender tanto por la vía amistosa como judicial. Por eso que es muy importante también que si tiene dudas, pues acuda a un abogado para que le pueda ayudar con el contrato, a ver si considera que tiene todos los requisitos necesarios. Debe de también constar las firmas de las partes que contratan, y si no se ha realizado con anterioridad a la firma del contrato, se le debe de entregar la siguiente documentación: la descripción de la vivienda y del edificio en el que se encuentra, así como de las zonas comunes y servicios accesorios que va a tener, el plano de la vivienda y dónde está localizada, los materiales empleados en la construcción de la vivienda, instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones, los datos de la inscripción del inmueble en el registro de la propiedad o datos de la obra nueva o división horizontal. Es muy importante, las obras a lo mejor le pueden engañar y pueden venderle una obra nueva y no tiene hecha la división horizontal, que es muy importante. La división horizontal va a delimitar cuántos pisos hay, por ejemplo, en un edificio. Si no está hecha la división horizontal, usted está comprando una parte de un todo, no está comprando una parte individual de un edificio. Y la copia de las autorizaciones legalmente exigidas para la construcción de la vivienda y la cédula de urbanismo o certificaciones acreditativas de las circunstancias urbanísticas del suelo, pues si es un suelo urbanizable, si tiene ya la cédula de habitabilidad, todas estas cosas que si no le van a impedir a usted vivir en ese domicilio que quiere adquirir. Generalmente la entrega de las llaves se realiza a la firma de la escritura pública de compraventa, otorgada ante notario, ¿vale? Con lo cual ya sabrán que el día que ya estén conformes con el contrato, pues el día que vayan a firmar ya definitivamente la compraventa, generalmente ahí se le entregarán a usted las llaves. A partir del momento de la inscripción de esta escritura en el registro de la propiedad, esto es muy importante, ya este contrato no solo afecta a las partes, que sería la promotora y usted, sino también ya a terceros, ¿vale? De tal manera que si un tercero de repente quiere volver a comprar esa vivienda o firma un contrato nuevo con la promotora para comprar esa vivienda, usted ya, como la ha inscrito en el registro de la propiedad, tiene preferencia porque ya es suya, y entonces eso lo podrá utilizar en caso de que se pueda encontrar con esa situación, que la promotora a lo mejor haya actuado fraudulentamente, venda otra vez esa vivienda y entonces usted tenga que acudir a la vía legal para defender su derecho de que esa vivienda ya se había comprado y que tiene las pruebas en el registro de la propiedad al haberla inscrito. Con respecto a la compra de la vivienda, muchos generalmente necesitamos de un préstamo hipotecario, que seguiría el siguiente punto importante. En caso de no disponer de dinero suficiente para adquirir la vivienda, es muy común solicitar el préstamo hipotecario. En tal caso, será muy recomendable que usted mire las diferentes financiaciones que le ofrecen los bancos, no acuda al primero y diga, mira, este parece que está bien, de repente el siguiente puede tener unas condiciones mejores, entonces le recomendamos que revise también, ¿no?, qué le ofrece la escritura hipotecaria y ver que si las condiciones le interesan. Lo mismo, si no entienden bien de créditos hipotecarios, si quieren asesorarse de lo que le está ofreciendo un banco, pueden acudir también a nuestro despacho, que estaremos encantados en ofrecerles una consulta y poder ayudarles con todos estos temas. La escritura en la que conste el préstamo hipotecario también debe de inscribirse en el registro de la propiedad. Esto es muy importante, ¿vale? Porque debe de constar que esa vivienda tiene unas cargas, que en este caso sería de la hipoteca. Ahora vamos a pasar a hablar de los impuestos que ustedes van a tener, los impuestos y gastos que van a acarrear comprar una vivienda de obra nueva en construcción. En cuanto a los impuestos, estaría el IGIC, que como saben es el impuesto que tenemos aquí en Canarias, que es del tipo impositivo del 7 y tiene un reducido para las viviendas de protección oficial de un 4. Luego está el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se paga, es un documento notarial, se paga, por ejemplo, cuando se realizan cualquier tipo de papeleo como un documento notarial o una transmisión patrimonial onerosa, que sería el caso de actos jurídicos documentados. Y luego la plusvalía.
que es por el incremento del valor que ha producido en esa vivienda. Si usted a lo mejor empezó a comprar la vivienda hace 3 años, pues seguramente 3 años después esa vivienda tiene otro valor y entonces se paga la plusvalía, pero la plusvalía no la tiene que pagar usted, la paga, el vendedor. Esto es muy importante, no vaya a ser que le intenten colar que usted pague la plusvalía, que a lo mejor le pongan, y el comprador en este acto se hace responsable de abonar la plusvalía. No, eso corre por cuenta del vendedor. Y los gastos que usted va a tener por esa compraventa van a ser los notariales, por haber realizado la escritura pública, que generalmente va en función de un porcentaje del valor de la vivienda, y del registro de la propiedad, en el cual cuando se vaya a inscribir debe de acompañarlo con una serie de documentación, entre ella el haber pagado todos los impuestos. Existen una serie de garantías. Cuando usted compra la vivienda, tiene durante unos plazos unas garantías por desperfectos, ¿no?, que esté sufriendo la vivienda de obra nueva en construcción, que usted no la vio y que ahora que ya está viviendo en ella, pues está viendo. Entonces, una vez recibe las llaves, pueden haber una serie de desperfectos, como les comento, y para formular reclamaciones y la reparación de estas deficiencias, el comprador dispone de una serie de plazos según lo que quiera alegar. Mira, si se tratan de viviendas con licencia de edificación anteriores a mayo del 2000, tiene 6 meses para reclamar los defectos que no afecten a la finalidad principal de la vivienda. En cambio, serán 10 años para aquellos defectos de los elementos esenciales de la estructura del edificio, una viga, las escaleras, temas que afecten, como digo, a los elementos esenciales, y 15 años para los casos en que el constructor no haya cumplido las condiciones del contrato. Tendrá 15 años para reclamar todavía esa situación. En cambio, si las viviendas están construidas con licencia de edificación posterior al 2000, dispone de 1 año para todos aquellos defectos que afecten al acabado de la obra, por ejemplo, problemas de instalación eléctrica, pintura, etcétera. 3 años para los defectos que afecten a las condiciones de habitabilidad, tiene humedades en su casa, entra dentro de aquí, dispondrá de 3 años. Y 10 años para defectos que afecten a la estructura del edificio. Como hablaba antes, pues ya son más de construcción, vigas, todo este tipo de elementos. Y como comprador dispondrá asimismo de 2 años para reclamar el arreglo de los posibles desperfectos, siempre y cuando estos se presenten dentro del periodo de garantía de los 2 años, ¿de acuerdo? Con respecto a la célula de habitabilidad, que es muy importante, que es lo que comentaba antes, porque sin ella no puedes vivir en la vivienda, el promotor finalmente debe de entregar una célula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. Cuando usted la compra, esa documentación ya pasa a ser suya. Si no se la ha entregado, usted tiene derecho a exigirlo, y si no se lo da, entonces, o no se lo dio en su día y se lo está reclamando y no se lo da, lo mismo, puede acudir a nosotros, que con un requerimiento que le hagamos legal es posible que el promotor atienda en este momento a razones. Bueno, pues más o menos este sería un poco el panorama respecto a la vivienda de nueva construcción. Si la vivienda ya está construida, hay poquitas diferencias. Voy a enumeraros así de una manera un poco más rápida qué diferencias habría para que puedan diferenciarla de la otra. Para efectuar cualquier reclamación respecto a las características y calidades que ya comentaba antes, existen los mismos plazos, los de 10, los de 1 año, dependiendo si es posterior al mayo del 2000, exactamente igual que antes. Es aconsejable que se compruebe que está inscrita en el registro de la propiedad, que la vivienda está debidamente registrada, que la persona que va a vender la vivienda figura como propietario, porque si a lo mejor se la está vendiendo otra persona que no es la propietaria, usted luego puede tener un problema si realmente el vendedor real se la vende a otra persona, usted se puede quedarse en la casa. Y que sobre la casa no pesa ninguna carga, esto también es muy importante que lo vea, ¿no? Por eso hay que ver, comprobar el registro de la propiedad, porque a lo mejor puede tener una hipoteca, puede tener un arrendamiento, puede tener un usufructo, y todo eso a la hora de adquirirlo lo adquiere con esos gravámenes, tanto la hipoteca, se traga usted al inquilino y es un problema. Por eso es muy importante ver la inscripción en el registro de la propiedad. Asimismo, el promotor o vendedor deberá entregarle la licencia de primera ocupación y los certificados que garantizan que las instalaciones de electricidad, cableado, agua, etcétera, se adecúan a la normativa vigente. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían un poco las condiciones que habría que tener en cuenta si usted ha comprado o quiere comprar una vivienda de obra nueva, tanto si está en construcción como si ya está construida.
Ahora pasamos a la otra parte. ¿Qué pasa si usted lo que quiere es comprar una vivienda de segunda mano que generalmente se realiza entre particulares? En cuanto a los trámites previos, antes de adquirir la vivienda, le recomendamos una serie de cosas. Primero, solicitar una nota simple en el registro de la propiedad, que es un poco lo que venía comentando antes, que en este documento figurará, además de una breve descripción de la vivienda, quién es el propietario, las cargas, dónde está bien situada, con qué linda. Para solicitar esta nota simple basta con rellenar un formulario en el registro de la propiedad con los datos de la vivienda y se la entregan. Si sobre la vivienda pesa alguna carga, por ejemplo una hipoteca, o se está pagando a plazos, pida al vendedor los justificantes o certificados de que se está al corriente del pago de las cuotas. Al adquirir la vivienda, esto es muy importante, si el vendedor no está al corriente del pago, la entidad bancaria puede proceder al embargo de la misma independientemente de que ésta haya cambiado de titular. Si hay un embargo, si no se está pagando la hipoteca y no se está al corriente, usted la compra con la hipoteca y con esas cargas y le van a quitar a usted la casa después de haber pagado por adquirirla. Asegúrese también de que la vivienda no está arrendada, que es lo que comentaba, porque si está arrendada se pueden dar dos situaciones: que tenga un derecho de adquisición preferente el arrendatario, en cuyo caso, como lo tenga, eso significará que si esa casa se quiere vender, él tiene derecho a adquirirla con anterioridad a usted. Entonces, si a usted se la vende el propietario sin haberle hecho la oferta al que tiene el derecho de tanteo y retracto, el inquilino lo puede utilizar y puede demandarle y llevarle a juicio para hacer valer su derecho de tanteo y retracto y quedarse con la vivienda. Por otro lado, también tiene que tener en cuenta que el contrato de arrendamiento puede ser privado y figurar en escritura pública y no verse, con lo cual muchas veces también no está de más poner en el contrato que se estipula, porque si no, es lo que comentaba antes, si los contratos no se elevan al registro de la propiedad y se elevan a público, es un contrato privado que solo lo va a saber el arrendador y el arrendatario, y a lo mejor usted la compra y no tiene noticias de eso. Entonces, para evitarse ese mal trago y de que usted compre una vivienda sin saber si tiene un inquilino o no, puede introducir una condición en la que dice que el vendedor se compromete a que no hay ningún inquilino y que no está grabada con un derecho de arrendamiento en esta vivienda. Asimismo, debe solicitar al presidente o administrador de la comunidad de la propiedad información sobre si el propietario o no está al corriente de los pagos de la cuota de la comunidad, y que en su caso adeuda, ya que quien adquiere la propiedad deberá pagar esas cuotas pendientes con el límite máximo de una anualidad, con lo cual usted también, si se deben cuotas de la comunidad de propietarios, usted va a tener que hacer frente a ellas si no se ha fijado que está libre de cargas. Comprueba asimismo en el ayuntamiento si el vendedor ha satisfecho el impuesto de bienes inmuebles, por lo mismo. Todas estas cosas que usted no compruebe al adquirir una vivienda le van en su perjuicio y al final, si hay alguna anomalía, va a tener que reclamarlas. Normalmente estas reclamaciones no funcionan en vía amistosa, suelen intentarse con llamadas, con todo, y no suelen funcionar. Entonces ahí es cuando tienen que intervenir al amparo legal para que con nuestra ayuda pues les podamos asesorar e intervenir con una demanda para que esa situación se termine. Con respecto a este tipo de compraventa de segunda mano, también está una señal. Antes de firmar la escritura de compraventa ante notario, es habitual que entre las partes hayan celebrado un contrato de señal, como en el caso anterior, para que la vendedora se comprometa a no vender el inmueble, y ello lo hace a cambio de una entrega de una cantidad, ¿no?, como decíamos antes. Generalmente también, si por lo que sea usted entrega esa cantidad y después desiste, se va a quedar sin la señal que ha dado, sin las arras. Y al cambio, si es el vendedor el que por lo que sea le ofrece a otra persona una cantidad mayor que la que usted le ha ofrecido y decide no venderla a usted la vivienda, entonces tendrá que generalmente devolverle el doble del importe que ha entregado como señal. El importe de la señal debe de figurar en la escritura de compraventa como cantidad ya entregada a cuenta del precio, con lo cual eso luego se descontará. O si lo prefiere, ser descontada ya directamente del precio del inmueble que se hace constar en dicha escritura. Si en esta figura el importe total de la compraventa sin hacerse mención de las cantidades ya entregadas como señal o sin descontar su importe, el vendedor puede reclamar el pago de la totalidad.
atiendan muy bien a esto, es decir, es importante que se señale que ya se ha entregado una cantidad cuando se firme la escritura, porque si no usted le puede reclamar la totalidad del precio de venta, cuando usted a lo mejor ya entregó 3.000 euros o 6.000 euros en concepto de señal. Si para adquirir la vivienda necesita que se le conceda un crédito, firme un documento de señal o documento de opción de compra en el que figure expresamente que se condiciona la compraventa de la vivienda a la concesión del préstamo. Esto también es muy importante. Si usted no sabe cómo redactar estos documentos, nosotros desde el despacho le podemos ayudar a que le hagamos los contratos de compraventa, los contratos de arras, de todo esto que le estamos hablando para poder ofrecérselo a la parte contraria. Esto es muy importante porque si usted, por ejemplo, quiere comprar una vivienda y no tiene el dinero y va a pedir un crédito para ello y no se le concede, se encuentra en un problema y entonces se pueden quedar con la señal que usted entregó porque no ha cumplido con lo pactado. Sin embargo, si pone que esa compraventa está condicionada a que le concedan la hipoteca, entonces la situación ya cambia y posiblemente usted ya no va a tener que pagar esa cantidad de la señal. Existe también una garantía de las viviendas de segunda mano y el contrato de compraventa. Si la vivienda que desea adquirir tiene una antigüedad de menos de 10 años, podrá exigir responsabilidades a la promotora, constructora y al arquitecto por los defectos estructurales. Esto también es muy importante porque, a pesar de que es una vivienda de segunda mano, como ven, durante 10 años tiene todavía esa opción, ¿no?, de exigirle responsabilidades al promotor. Y si la vivienda tiene más de 10 años, solo dispondrá de 6 meses posteriores a la fecha de la compra para reclamar al vendedor la reparación de los desperfectos. Por su parte, al contrato de compraventa de la vivienda de segunda mano le es aplicable lo señalado para la compraventa de viviendas de nueva construcción. Entonces, hay muchas cosas que son iguales en ambos casos, y hay otras que son específicas de la segunda mano y de la obra nueva, que son las que les he explicado ahora. En estos casos, los impuestos que se pagan es el de impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, como es por la escritura ante el notario, y la llamada también plusvalía, de la que hablábamos anteriormente. Y los gastos que usted va a tener con respecto a la adquisición de una vivienda de segunda mano es el abono de los posibles gastos de cancelación de cargas o gravámenes, por ejemplo una hipoteca, que corresponde, salvo pacto en contrario, pagar al vendedor. Sin embargo, en los casos de subrogación de hipoteca, generalmente los gastos serán asumidos por el comprador. ¿Vale? Es muy importante que vean estas diferencias, quién tiene que asumir los gastos en cada supuesto, porque si a usted en el contrato le hacen firmar, no, vamos, la cancelación de las cargas van a correr por cuenta del comprador, no, esto es por cuenta del vendedor. ¿Vale? Es importante saber quién cumple estos gastos para que usted lo pueda reclamar y que si en su día lo pagó así, les pueda reclamar que no es de esa manera. Por otro lado, los gastos derivados del otorgamiento de la escritura pública, esos sí son por cuenta del comprador, y también será necesario hacer frente a los gastos derivados de la inscripción de la escritura en el correspondiente registro de la propiedad, para que, como he hablado hasta ahora, quede elevado a público y de esa manera la compraventa quede con efectos frente a terceros, lo cual es muy, muy, muy importante y, vamos, una de las cosas que, bajo mi opinión, deberían de ser de las primeras que se hagan. Entonces, bueno, más o menos esta sería la ponencia respecto a la compraventa de la vivienda. Espero que les haya servido, que haya quedado claro. Si tienen cualquier duda, siempre estamos aquí para atenderles. Si se encuentran en una de esta situación, nosotros le podemos ayudar, o incluso si quieren adquirir recientemente una vivienda y están un poco perdidos, no saben si lo están haciendo bien, qué documentación hay que presentar, o incluso quieren redactar alguna cláusula o que le incluyan algo, acudan a nosotros, que les ayudaremos encantados a que en esos contratos usted no salga perjudicado. No sé cómo ves. Excelente. Vamos a ver, sobre todo en estos tiempos en los que la regla es tener una vivienda y la excepción es vivir alquilado, como decía yo la semana pasada. Dentro de la cultura española está que hay que tener una vivienda sí o sí. Entiéndase que vamos a hipotecarnos 30, 35, 40 a pagar una vivienda en un mismo sitio, porque realmente eso es lo que nos han inculcado desde niños. Tener una vivienda sí o sí, y aunque tengamos que luego venderla o que el banco nos la quite porque no podamos pagarla. De todas maneras, este tema que ha traído Yolanda
en el despacho hablando sobre él y viendo que se habla de vivienda, se habla de desahucio, se habla de todo, pero no se habla de estos requisitos que son muy importantes para todos ustedes que adquieren viviendas, para que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son los pasos que tienen que dar a la hora de adquirir una vivienda, tanto si todavía no está construida, si está construida y de segunda mano. Nosotros prometimos, dentro del programa que hicimos al principio, 3 temas. Ya hablamos acerca de la declaración del imputado o del denunciado en la Policía Judicial. Ya Yolanda habló acerca de la compra de vivienda, pero como ustedes comprenderán, la estrella del programa es Yolanda. Ya me está diciendo que me he pasado de tiempo. La estrella del programa es Yolanda y al ser la estrella del programa prácticamente se ha abarcado, se ha comido toda la hora. Este tema que yo quiero tratar habla sobre el interés del menor impide limitar temporalmente la atribución a su favor del uso de la vivienda familiar en caso de separación conyugal. Miren, este tema es tan interesante, tan importante, que habla del artículo 96 del Código Civil y habla acerca de la atribución de la vivienda familiar al cónyuge que se queda con el menor a la hora del divorcio o separación. Hay tantas jurisprudencias en cuanto a este tema interesantes, que yo sé que usted como espectador, si usted no es abogado, pero yo sé que usted como espectador va a sacarle mucho provecho a este tema, porque vamos a analizar este tema desde distintos puntos de vista. Vamos a analizarlo desde el punto de vista en que el Supremo reitera lo establecido en el artículo 96 y le atribuye la vivienda familiar al cónyuge que se queda con el menor. Pero también vamos a analizar este tema desde el punto de vista en que si el que queda en peor situación económica a la hora del divorcio es el que no se queda con el menor, lógico, no se queda con el menor porque no lo puede atender. ¿Cómo esas viviendas son atribuidas entonces, en vez de atribuírsele al cónyuge que se queda con el menor, se le atribuye al cónyuge que queda en peor situación económica? Y también vamos a analizar otros aspectos sobre este artículo 96 del Código Civil que nos trae esta jurisprudencia. Así es que, para no molestar al pobre técnico nuestro, porque lamentablemente el tiempo ya se nos ha ido, y si empiezo a hablar de este tema les aseguro que por lo menos media hora nos va a tomar, vamos a dejar este tema para la próxima semana y vamos a pasar ahora a los agradecimientos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro... Bueno, vamos en primer lugar a agradecerle a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí, de poder compartir con todos ustedes, de habernos provisto del dinero para pagar este programa, de habernos dado la oportunidad de enseñarles a ustedes un poquito más de derecho. Así es que, sencillamente, Dios es la primera persona y a quien nosotros tenemos que darle la alabanza y la gloria. Yolanda se ríe cuando yo hablo de esto porque Yolanda tiene un concepto distinto acerca de la fe, pero para ver mundo tiene que haber de todo. Yolanda. Efectivamente, está bien que cada uno tenga... Exactamente. También queremos darle las gracias a nuestro técnico que se ha preocupado desde el principio porque este programa salga bien. Agradecerle también a nuestros clientes, tanto los clientes de Galdar como los clientes de Las Palmas y los clientes de Tenerife, decirles que les agradecemos mucho la confianza que depositan en nosotros. También darle las gracias a todas aquellas personas que han contribuido poquito a poquito en que nuestro despacho, nuestro bufete jurídico Luciano y Asociado, salga adelante, pueda llegar hasta donde estamos llegando. Yolanda, no sé si quieres decir algo más. Pues la verdad es que poco más. Tú siempre te despides muy bien. Yo tengo nada más que agradecer efectivamente que nos sigan una semana más y esperar que les veamos la semana que viene aquí. Sí, pero a mí me faltó agradecerle a alguien. Vamos a darle las gracias a Yolanda por tan excelente ponencia que tuvo esta tarde. Y eso que en el despacho prácticamente estábamos matándonos con relación al tema. No, gracias a ti. Pero realmente Yolanda ha hecho una muy buena ponencia, que yo creo que más clara de aquí no puede estar.
Vamos a invitarlos al sábado que viene a la repetición de este programa, el sábado a las 2 de la tarde. Gracias a Dios tenemos esa hora en la que usted está almorzando y puede ver este programa. También quiero darle las gracias a un grupo de personas que todos los domingos nos reunimos y hablamos acerca de cosas importantes. Los domingos y los jueves nos reunimos esas personas, hablamos de cosas importantes, muy importantes, que tienen que ver con lo más importante, con Dios. Así es que hasta la próxima semana, señores, y de corazón le agradecemos que nos hayan visto en este día. Gracias.